Hola, buenas tardes. Les habla Andrea Tami y mi grupo se encuentra conformado por el señor Luis Galvis, la señora Yusmelis Marcano, y en esta oportunidad le vamos a hablar sobre la estadística descriptiva. Comenzamos. Medidas de tendencia central son medidas estadísticas que se usan para describir cómo se puede resumir la localización de los datos. Ubican e identifican el punto alrededor del cual se centran los datos. Las medidas de tendencia central nos indican hacia dónde se inclinan o se agrupan más los datos. Las más utilizadas son la media, la mediana y la moda. El propósito de las medidas de tendencia central son los siguientes. Número uno, mostrar en qué lugar se ubican los elementos promedios o típicos de los grupos. Dos, sirve como un método para comparar o interpretar cualquier valor en relación con el puntaje central o típico. 3. Sirve como un método para comparar el valor adquirido de una misma variable en dos diferentes ocasiones. Y 4, y por último, sirve como un método para comparar los resultados medios obtenidos por dos o más grupos. Las medidas de tendencia central se dividen en media, mediana y moda. La media o media aritmética, usualmente llamada promedio, se obtiene sumando todos los valores de los datos y dividir los resultados entre la cantidad de datos. Si los datos proceden de una muestra media, se representa con una X testada, y si proviene de la población, se representa con la letra griega mu. La mediana, la segunda medida de tendencia central que analizaremos, en ocasiones se le llama media posicional porque queda exactamente en la mitad de un grupo de datos, luego de que los datos se han colocado de forma ordenada. En este caso, la mitad del 50% de los datos estará por encima de la mediana y la otra mitad, el 50%, estará por debajo de ella. La mediana es el valor de intermedio de todos los valores de los datos que se han ordenado. Y por último, la moda es un dato que más se repite o el dato que ocurre con mayor frecuencia. El grupo de datos puede no tener la moda, tener una moda unimodal, dos medidas bimodal y dos. Ventajas e inconvenientes de la media, mediana y moda. La media. La medida aritmética de la media viene expresada en las mismas unidades que la variable. En su cálculo intervienen todos los valores de la distribución, además es el centro de la gravedad de toda la distribución, representando a todos los valores observados. Es única y su principal inconveniente es que se ve afectada por los valores extremadamente grandes o pequeños de la distribución. Entre las ventajas e inconvenientes de la mediana tenemos que es la medida más representativa en el caso de la variable, que solo admite una escala ordinal, es fácil de calcular. La mediana solo influye en los valores centrales y es insensible a los valores extremos, y en su determinación intervienen todos los valores de la variable. Y por último, las ventajas e inconvenientes de la moda es que su cálculo es sencillo, es fácil de interpretación, es la única medida de posición central que puede obtenerse en las variables de tipo cualitativo, y en su determinación no intervienen todos los valores de la distribución. En la siguiente foto podemos ver la mediana. La mediana representa el valor de la variable de posición central. Esto aplica también una fórmula, la forma ME, que es igual a n más 1 sobre 2. Para datos desagrupados o nones, ejemplo 8, tenemos un ejemplo allí que dice 8, 9, 5, 6, 7, 3 y 4. Eso hay que ordenarlo de forma ascendente, tendría 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En donde la ME, que es la mediana, es igual a 7, más 1 dividido entre 2, que es igual a 4, vendría siendo, como lo aplica la imagen, en la posición número 4, vendría siendo la mediana. En el siguiente ejemplo tenemos dos fotos, uno sobre la media y la mediana. Para la media tenemos, para datos desagrupados, una fórmula que vendría siendo una X testada, que es igual a la sumatoria de los datos sobre el total de datos, que vendría siendo n. Y tenemos un ejemplo donde están los datos que serían 5, 8, 3, 6, 9 y 14. Esos datos se sumarían de acuerdo a la fórmula en la parte de arriba, como se puede apreciar, sobre el total de los datos, que serían 6, que es igual a 7.5. Y para datos agrupados tenemos otra fórmula, que es X testada, que es igual a FI por XI. FI vendría siendo la frecuencia y XI vendría siendo la marca de clase sobre el total de los datos. Bien, buen día, compañeros maestrantes y facilitador de esta cátedra.
estadística aplicada. Les habla Luis Galvez y les voy a conversar referente a las medidas de posición. Las medidas de posición son indicadores estadísticos que permiten resumir los datos en uno solo o dividir su distribución en intervalos del mismo tamaño. Las medidas de posición, por tanto, sirven para medir y para dividir. De esta forma nos resumirán los diferentes valores en uno que en este caso sea representativo, por ejemplo un promedio, mientras los otros dividirán el conjunto de los datos en partes iguales, más sencillas de interpretar. Estaríamos hablando de los cuantiles. La importancia de la medida de posición estadística. Bien, tenemos que son el primer paso que debe darse en el análisis descriptivo. Cuando queremos conocer información sobre un fenómeno, comenzamos recopilando datos. Pero estos datos por sí mismos no nos van a aportar ningún tipo de información relevante, por eso hay que analizarlos. Las medidas de posición, junto con las de dispersión, nos ayudan a agruparlos e incluso a codificarlos. Estos son el conocimiento principal y básico en estadística. De hecho, en las clases universitarias de introducción se centran en ellas. Si no sabemos qué es un promedio, es más que probable que no sepamos entender otros conceptos como la regresión o el contraste de hipótesis. Por este motivo, es uno de los conocimientos esenciales en ciencias como la económica. Y para nosotros que somos maestrantes de ciencias gerenciales, es de especial aplicabilidad. En cuanto a las medidas de posición central, tenemos que las medidas de posición se suelen dividir en dos grandes grupos, la de tendencia central y las centrales. Las medidas de posición centrales son los cuantiles. Estos realizan una serie de divisiones iguales en la distribución ordenada de los datos. De esta forma, reflejan los valores superiores, medios e inferiores. Los más habituales son el cuantil, que es uno de los más utilizados, y dividir la distribución en 4 partes iguales. Así, existen 3 cuartiles. Los valores inferiores de la distribución se sitúan por debajo del promedio, sería el Q1. La mitad y la mediana son los valores menores iguales al cuartil 2 o Q2, y los superiores son representados por el cuartil 3 o Q3. El quintil, en este caso, divide la distribución en 5 partes. Por tanto, hay 4 quintiles. Además, no existe ningún valor que divida la distribución en 2 partes iguales. Es menos frecuente que el anterior. El decil, estamos ante un cuantil que divide los datos en 10 partes iguales. Existen 9 deciles, de D1 a D9. El D5 se corresponde con la mediana. Por su lado, los valores superiores e inferiores, equivalentes a los diferentes cuartiles, se sitúan en puntos intermedios entre estos. El percentil, por último, este cuantil divide la distribución en 100 partes. Hay 99 percentiles. Tiene a su vez una equivalencia con los deciles y cuartiles. En cuanto a las medidas de posición, en los cuartiles se usan como parámetros el 1, 2 y 3, siendo Q1, Q2 y Q3 respectivamente. En el caso de deciles, quintiles o percentiles, se utilizan una fórmula similar, y n sobre 10, n sobre 5 o n sobre 100 según corresponda. De esta manera, la posición n del 1 al 9 para los deciles, del 1 al 4 para los quintiles y del 1 al 99 para los percentiles. La media aritmética, geométrica o armónica son 3 medidas centrales que nos indican un promedio ponderado de los datos. La primera es la más utilizada y la más conocida de las 3. La geométrica se aplica en series que muestran crecimientos porcentuales. Por su parte, la armónica es útil en análisis de inversiones de bolsa. La mediana, en este caso, está en la medida de la posición central más reconocible. Divide la distribución en 2 partes iguales. De esta forma, expresa el valor mediano que no medió. Es muy útil en variables como los ingresos o salarios, a la vez que está muy relacionado con la media y algunos de los cuantiles vistos. Por último, tenemos la moda, que es una medida central de los valores más frecuentes. Por tanto, la moda nos informa sobre aquellos que se repiten en más ocasiones. Buen día, reciban todos un cordial saludo. Mi nombre es Yumeli Marcano, participante de la asignatura Estadística Aplicada. En nuestra primera unidad, referente a la estadística
descriptiva. En ella encontramos lo que es referente a la organización de la información o distribución de frecuencia. Luego de tomar la información necesaria en la investigación, se obtiene una gran cantidad de datos que requieren ser interpretados. La información estadística puede organizarse de diversas maneras. Uno de los métodos más empleados es la tabla de distribución de frecuencias. La herramienta más eficaz para la organización de la información disponible es la tabla de distribución de frecuencias. La misma es la manera en que se ordena una serie de observaciones en diferentes grupos y normalmente se ordenan de forma ascendente o descendente. La distribución de frecuencias presenta las observaciones clasificadas de modo que pueden ser en el número de existentes de clase. La distribución de frecuencia encontramos diferentes tipos: la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. La frecuencia absoluta es una medida estadística que da información acerca de la cantidad de veces que se repite un suceso. Está representada, o esta medida se representa con las letras en minúsculas FI. La frecuencia absoluta es el número de veces en que aparece un determinado valor en un estudio de observación, en un estudio estadístico. Se representa por FI minúscula. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Un ejemplo de estas frecuencias absolutas le podemos mencionar las temperaturas en una determinada zona, que pueden variar de 37 a 32 grados centígrados en un determinado mes. Para representarla, tenemos la letra XI en minúscula, que representa las variables en las temperaturas, o en estos datos los valores que se están observando son la temperatura climática, representado desde 27 grados hasta 34 grados. Esa sería nuestra variable. Nuestra frecuencia absoluta vendría siendo las veces que se repite el evento o la variable. ¿Cuántas veces se repitió una determinada variable? Representada por las letras FI. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa se representa con las letras HI en minúscula y su fórmula de cálculo es HI en minúscula, que es la frecuencia relativa, FI en minúscula, que es la frecuencia absoluta, y por supuesto N, que es el total de los datos observados. Un ejemplo, tenemos las evaluaciones de 20 alumnos que presentaron una evaluación. Los valores son las evaluaciones o los puntos obtenidos durante la referida evaluación, en los cuales tenemos en esta tabla representados por XI, que representa la variable del 1 al 10, que sería la ponderación o los puntos. La variable a observar, nuestros datos a observar sería esta variable. Luego encontramos FI, que es la frecuencia absoluta, la frecuencia en que se repite un determinado valor de esta variable. Y para calcular la frecuencia relativa, la vemos representada en la tabla con las letras HI en minúscula. Es decir, por ejemplo, que en nuestra variable encontramos el valor de 9, que tiene una frecuencia absoluta de 1. Su frecuencia relativa representa el 5%. Es decir, que el 5% de esta muestra
o de estos valores que fueron observados, de 5% obtuvieron 9 puntos. Luego encontramos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas que se va acumulando. Se obtiene sumando su frecuencia absoluta a la frecuencia absoluta de los datos que son menores que E y se representa como Fi. Ejemplo, el mismo ejemplo del valor de ponderación de los 20 alumnos que estudiamos anteriormente, representados en esta tabla con su variable del 1 al 10, con una frecuencia absoluta representada por las letras Fi minúscula, y aquí se observa la frecuencia absoluta acumulada. En la primera variable encontramos, en la primera línea encontramos que la variable 1 tiene una frecuencia de 1 y una frecuencia absoluta acumulada de 1. En la segunda fila tenemos una frecuencia absoluta, la variable 2 tiene una frecuencia absoluta de 2, es decir, porque se repite 2 veces ese valor, y su frecuencia absoluta acumulada vendría siendo lo que encontramos dentro del paréntesis, el 1 que tenemos en la primera fila, más 2 que lo visualizamos en la segunda fila. Vamos acumulando. Así sucesivamente lo podemos observar en la tercera fila, donde la variable 3 tiene una frecuencia de 1, pero tenemos una frecuencia acumulada de 3, por lo cual se suma 3 más 1 y vamos a encontrar una frecuencia acumulada de 4. Y así respectivamente hasta llegar al último renglón de la tabla. La frecuencia relativa acumulada. La frecuencia relativa acumulada es el mismo concepto de la frecuencia absoluta acumulada. Es la suma de todas las frecuencias relativas que se van acumulando de las variables que son menores que L. Se representa como donde es el número de datos y se puede obtener como el cociente entre la frecuencia absoluta acumulada para cada dato entre los números de datos totales. Y acá podemos visualizar el ejemplo de la frecuencia relativa acumulada. Para ello tenemos que tener la variable, la frecuencia absoluta representada en la gráfica, la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Es decir, que para calcular la frecuencia relativa acumulada se debe calcular primero la frecuencia absoluta acumulada. Gracias por su presentación.